La mejor defensa de los libros no es un buen ataque, es leer. La lectura permite la supervivencia de los libros. Si nadie leyese, no habría libros. Y a pesar de tener unos índices de lectura bajos en nuestro país, las publicaciones se mantienen a un ritmo vertiginoso. Y más allá del libro en papel, hay libros digitales, audiolibros y otras formas de lectura que hace años eran casi ciencia ficción. Entre los muchos defensores de los libros, de las librerías y del fomento de la lectura, hay un evento en Valencia que marca esta pasión por el libro, con más de 50 años de trayectoria, la Fira del Llibre de Valencia. Hoy nos acompaña su director, Manolo Gil, para hablar de libros y de librerías. Bienvenidos a Vengo a hablar de la Fira del Llibre en este programa de hoy, donde tenemos a Manolo Gil, director de la Fira del Llibre. Bienvenido, Manolo. Hola, Óscar, bien hallado. Pues nada, venimos aquí a hablar de la Fira del Llibre, que de hecho de libros hemos hablado mucho en el programa porque hemos tenido una joven autora, hemos tenido una librería, hemos tenido también una editorial y para completar este prisma del mundo de los libros, pues nos faltaba la Fira del Llibre. Y lo que queremos es lanzarte un reto, que es si en 60 segundos, en un minuto, nos puedes decir qué es la Fira del Llibre de Valencia. Difícil me lo pones. Bueno, en primer lugar, la Feria del Libro, la Feria del Libro de Valencia, con 59 ediciones, es la gran fiesta del libro, la gran fiesta del libro que tenemos los valencianos y las valencianas. Y además es la segunda feria en importancia del Estado español. Después de la de Madrid, tenemos la Feria de Valencia. Es el gran punto de encuentro entre lectores, autores, editores, distribuidores, el gran punto de encuentro alrededor del libro, alrededor de la cultura y sobre todo no olvidemos que leer es conocimiento, es el gran punto de encuentro alrededor del conocimiento, en el cual la feria lo que hace es mostrar la bibliodiversidad que tenemos y sobre todo acercarse a algo muy importante que son las librerías. Las librerías son el punto del libro, es decir, donde podemos acercarnos al libro, ese punto de contacto. En muchos barrios la librería se convierte en el gran centro cultural, ¿no? El gran centro, el punto de contacto que tiene la ciudadanía con la cultura. Muchas veces en muchos barrios es la librería. Todo eso es la Feria del Libro, pero si tenemos que tener un gran titular, es la gran fiesta del libro. Pues reto superado en un minuto. Esta breve descripción, este titular un poco de la Fira del Libro. Pero no nos queremos quedar ahí y queremos saber más de la Feria del Libro, que es en el mes de abril en Valencia, en Viveros. Y has comentado que son 59 ediciones ya, que eso se dice pronto, pero ya son unas cuantas. Pero queremos saber ese germen, es decir, cómo surge esa primera Feria del Libro de Valencia. Bueno, el germen, primero tendríamos que retrotraernos a cuál es el germen de las ferias del libro en nuestro país, ¿no? Porque en ese germen están los valencianos. Los valencianos siempre hemos estado en el origen de la Feria del Libro. Y hay que retrotraerse a 1926 en Barcelona. Mucho antes de... Mucho antes. Pero es que así lo entenderemos muy bien, ¿no? Cómo va toda esta evolución. En 1926 había un editor valenciano que pertenecía a la Asociación de Cervantinistas. Allí en esa asociación era el germen de muchas asociaciones que después han habido de lectores, de críticos literarios, etcétera, entre los cuales se encontraba Martínez y Martínez, José Martínez Martínez, que era el gran humanista valenciano, que es el abuelo de Carmelina Sánchez Cutillas. Bueno, pues este editor valenciano, afincado en Barcelona, se llamaba Vicente Clavel. Vicente Clavel le propone a la Cámara del Libro de Barcelona, en el año 26, en plena dictadura de Primo de Rivera, les propone hacer una feria del libro, porque el sector editorial se concentraba sobre todo en Barcelona y también había un sector editorial muy importante en Valencia. Entonces, para dar a conocer, sacar el libro a la calle, propone celebrar una feria del libro en octubre, coincidiendo con la fecha de nacimiento de Cervantes, que era en octubre. Entonces empezó a celebrarse, salió el libro a la calle. No olvidemos que ese también es el germen de Sant Jordi, Vale. que luego el Sant Jordi pasa a abril y es el día del libro, etcétera, etcétera. Pero ese también es el germen que empiezan a regalarse. Estaba la tradición de la rosa, pero empiezan a regalarse libros.
Sale, pero ¿qué ocurre? En el Mediterráneo octubre es lluvioso, ¿no? Antes era la gota fría o la Ahora son trona, pero danas. ahora se llama las danas, era la dana, ¿no? Entonces, claro, llovía. Se propone en un momento determinado cambiar el otoño por la primavera sin olvidar a Cervantes, ¿no? Entonces se pasa a la primavera, al mes de abril, al famoso 23 de abril, que es el día de la muerte de Cervantes, no solo de Cervantes, sino también de Shakespeare y también de Garcilaso de la Vega, que el pobre Garcilaso siempre se lo dejan, siempre se lo dejan, ¿no? Y entonces celebrar, sacar el libro a la calle. Bien, esto empieza a funcionar con determinado éxito, pero llegamos a 1933, cuando, a instancias del Gobierno de la República y sobre todo potenciada y auspiciada por Manuel Azaña, que Manuel Azaña, aparte de ser presidente de la República, de la Segunda República Española, era un gran intelectual y un gran escritor. Deciden celebrar con las editoriales de aquellos años, celebrar una feria del libro nacional, la Feria Nacional del Libro, en el Paseo de Recoletos de Madrid. Y así se centraliza toda la edición, se centraliza ahí. Bien, esto se celebra, tiene mucho éxito, viene la Guerra Civil y deja de celebrarse, y vuelve a celebrarse en el año 44, y auspiciado por el gobierno franquista, la vuelve a celebrar en Madrid. Y en un momento determinado, a finales de los años 40, a principios de los años 50, se plantean sacar la Feria Nacional del Libro, no celebrarla únicamente en la ciudad de Madrid, sino que hacer ediciones especiales. Y se celebra en Sevilla, se celebra en Barcelona en 2 ocasiones, y en los años 50 hay el intento de celebrarla en la ciudad de Valencia. Hay un intento en la Feria del Libro que no cuaja, hasta que, potenciada por las empresas dentro del sindicato vertical franquista de aquellos años, la sección de papel y artes gráficas, deciden celebrar una feria. Y esta feria sería en Valencia y sería en el año 66. ¿No fue en Viveros esa primera edición? No, esa primera edición fue en la Glorieta. Y a partir de ese momento se empieza a celebrar la Feria del Libro en Valencia, en 1966. Luego, lo que sucede es que, claro, desde el sindicato vertical, en el momento en que se permite la ley de asociaciones, empieza a germinar lo que será el gremio de llibrers de Valencia, que es el gremio que organiza la Feria del Libro, juntamente con su fundación Fira del Libro, ¿no? Y ahí, en esos años, a finales, en los años 75 y tal, es cuando se crea el gremio y se crea la Feria del Libro contemporánea, moderna, a la actual que nosotros conocemos en este momento, con una serie de personas como Paco Dávila, etcétera, que ya no, desgraciadamente, ya no están entre nosotros. Y ahí empieza a crearse esta Feria del Libro moderna, que se celebra en la Plaza del Ayuntamiento de Valencia. En aquel momento se llamaba Plaza del Caudillo. Sí, sí. Luego, en el año 81, pasa a celebrarse en La Lonja. Se celebra 2 años, una feria temática totalmente. Vuelve de nuevo a la plaza ya en la Plaza del Ayuntamiento, y a partir del año 85, desde hace 39 años, se celebra en los Jardines de Vivero, en el Paseo Antonio Machado. Esa es la historia, el recorrido hasta llegar aquí. Pero no olvidemos que fue un valenciano, que fue Vicente Claver, que tuvo la idea de crear las ferias del libro en nuestro país. Y Manolo, ¿qué queda de aquella primera Fira del Libre? ¿Qué germen queda de entonces? ¿Y qué que se haga hoy en día parecía impensable entonces? Bueno, pues queda el mismo espíritu. El mismo espíritu es la gran fiesta del libro, es sacar el libro a la calle, es el punto de encuentro entre lectores, autores, escritores, distribuidores, editoriales, es ese punto de encuentro, ¿no? El difundir el libro y difundir la lectura. Ese germen es el mismo que se creó en el año 26, en el año 33, en el año 66, y es el mismo que perdura en el 2024. Obviamente han cambiado las formas porque estamos en otro momento, pero siguen estando lo mismo. Son las casetas, en el caso nuestro, son las casetas de las librerías, son las casetas de algunas editoriales, pero es esa oferta del libro y ese punto de encuentro con los lectores, esa gran fiesta del libro. Y cuéntanos también
quién participa, es decir, qué librerías están en la Feria del Libro, qué requisitos debe tener una librería para formar parte de esta gran familia, ¿no?, de la Feria del Libro. Y hablarnos también de este encuentro mágico un poco, ¿no?, del autor con los lectores, ¿no?, que es ese momento de pedirle explicaciones a lo mejor de alguna parte de la novela al autor, este contacto del lector con el autor, que es esa magia, ¿no?, que también tienen los libros. Bueno, pues en primer lugar vamos a centrarnos en el 2024, ¿no? En 2024 participarán 83 expositores. En lo que es la feria, dentro de lo que es la planimetría de la feria, hay que distinguir dos espacios. El espacio de Antonio Machado, que es donde se ubican las librerías independientes. Las librerías independientes pueden participar, pueden ser librerías agremiadas o no, obviamente las condiciones de participación en cuanto pecuniarias no son las mismas, porque la feria está promovida por el gremio de llibrers y por la Fundación Feria del Libro. No, hay librerías que no son agremiadas, pero vienen, bueno, etc. Y ahí lo que se va a requerir en estas librerías independientes que participan es que tengan un número X de sellos editoriales, para poder mostrar esa diversidad. Luego hay otro espacio que está en la explanada, en la gran explanada de Viveros, donde ya no participan las librerías independientes de pleno derecho, sino participan otro tipo de librerías, participan editoriales, librerías institucionales, etcétera, etcétera, donde ofertan obviamente su catálogo, ¿no? Dan a conocer su catálogo. Y estas son las dos diferencias, o las dos diferencias de espacio. No olvidemos que la Feria del Libro en Valencia es una feria organizada por libreros, que hay una gran diferencia en otras ferias que se celebran en el Estado español. O sea, los libreros, y son las librerías quienes muestran la diversidad. ¿Y en otros que son editoriales? En algunos casos son editoriales, en otros casos son libreros y en otros casos son mixtos, o nuestras cosas van de manera cooperativa, pero aquí son los libreros quienes promueven y muestran los catálogos de las editoriales en la feria. Esta es una de las grandes características que tiene la Feria del Libro de Valencia, que es la gran fiesta del sector de las librerías en Valencia, yo diría que en la Comunidad Valenciana. Además, es la segunda feria, ¿no?, más importante del país, ¿no? Sí, es la cuéntanos segunda. cuál es el secreto de este éxito. Sí, es la segunda feria. En nuestro país hay distribuimos en dos tipos de acontecimiento alrededor del libro, lo que es el formato ferias y luego lo que es el formato Sant Jordi. Sant Jordi es un día, sale el libro a la calle en Barcelona, etc. Barcelona también tiene una feria del libro pequeña, luego tiene la Semana del Libro en catalán, bueno, y luego está la Feria del Libro, esa Feria Nacional del Libro que se sigue celebrando en Madrid, que es la gran feria del libro, y luego la segunda es la que se celebra en la ciudad de Valencia. En la ciudad de Valencia es una feria que es la segunda de España, pero yo casi te diría que es la primera de España, y eso sí que está en cuanto a actividades programadas. En cuanto a actividades programadas, en 10 días que dura la feria. La feria siempre se celebra, se inaugura en el jueves más próximo a ese 23 de abril. Este año, en la edición del 2024, será el día 25 de abril, también una fecha muy emblemática para los valencianos, ¿no? Pero siempre es el jueves más próximo a ese 23 de abril, y dura 10 días. Claro, nosotros concentramos en 10 días entre presentaciones, firmas, actividades infantiles, actividades escolares, firmas en caseta, no en casetas, etcétera. Superamos las 1000 actividades. Una barbaridad. Aparte, he visto cifras, ¿no?, de asistencia y también son increíbles, ¿no? ¿Cuánta gente de media suele...? Sí, bueno, nosotros ya tenemos un reto marcado, es un reto que nos marcamos en la edición del 2023, que ya veníamos arrastrando por la gran afluencia de público, y es siempre alrededor de las 500.000 personas que nos visitan. Es mucha gente, es mucha gente.
Y bueno, dadas las características de viveros, nosotros cada vez ocuparemos más parque, ¿no? Que eso está muy bien. Y claro, esto es muy importante, lo cual quiere decir que la gente tiene ganas de libro, ¿eh? Claro. Y es muy agradable, vienes a un parque, es primavera. Y además, ese contacto con el autor, ¿no? Que comentamos antes, ¿no? Sí, Eso también es un momento que para muchos lectores es el gran momento de contacto con ese autor de ese libro favorito suyo, ¿no? Que tienen mm, la oportunidad de verlo y de preguntarle cosas, ¿no? Al final. claro, el libro se presenta, está la gran tradición de la firma. No es lo mismo que tú te compres un libro que luego que te lleves el libro firmado por el Claro, autor, ¿eh? El valor es diferente. muchísimo más. Ya tienes la firma autógrafa del propio autor por un lado, y Mm, luego por otro lado es el valor sentimental que ese libro adquiere para ti. Ahora te puedes hacer la foto con el autor, el selfie. selfie, bueno, puedes hablar con él. Y bueno, se crea una simbiosis muy importante, ¿no? Y a mí me gusta hablar mucho me gusta hablar de lectura, pero sobre todo me gusta hablar de literatura, Ujú, porque es lo básico, ¿no? Es decir, si no hay literatura, no hay lectura. Y luego exacto. tú has dicho una cosa que me parece importante. Es muy importante los lectores, Ujú. ¿eh? Son muy importantes los lectores, pero los lectores podrían no existir. ¿Crees que pueden haber libros sin lectores? Claro, Sí. siempre necesitas a alguien que te escriba el libro. Vale. Siempre necesitas a alguien que te escriba el libro. Lo que pasa es que para que cobre sentido, sentido el libro, necesitas alguien que lo escriba, Ujú. alguien que lo edite, alguien que lo venda y alguien que lo lea. Vale. El proceso entero. Toda la cadena. Y hablábamos también de esas actividades complementarias y cuéntanos un poco también qué más se hace aparte de lo que son los stands con las librerías vendiendo libros, ¿qué más se hace en la Feria del Libro? Bueno, en la Feria del Libro es la gran fiesta, volvemos a repetir, ¿no? Pero nosotros intentamos hacer muchísimas actividades para que, pero todas tienen un punto en común que es el libro y la literatura. Ujú, Actividades infantiles, los fines de semana, las mañanas de los fines de semana y los festivos, ujú, porque nos coge también el 1 de mayo, están dedicadas al público familiar. Donde hay muchas actividades alrededor del libro infantil y juvenil. Y luego tenemos también dedicada al público infantil y juvenil, sobre todo al público escolar, las mañanas de los días laborables. Los días laborables se hace una gran oferta de actividades escolares ujú. alrededor de la lectura, en la cual las escuelas se apuntan y van. Esto por un lado. Y luego por otro lado tenemos las presentaciones o talleres, Ujú. pero luego también tenemos una gran diversidad de actos como actuaciones musicales, como danza. Desde el año pasado celebramos el Día Mundial de la Danza. Hay danza contemporánea en la Feria del Libro y sobre todo también hay un encuentro con las artes plásticas. Desde Ujú. el año pasado lo iniciamos y este año continuaremos. Tendremos un artista que se dedica al urban art que pintará un mural. O sea que No. la fiesta del libro se ha convertido en la fiesta cultural, ¿no? También. Sí, sí, sí. Siempre pensemos en la cultura en un sentido amplio, ¿no? Y el libro forma parte de esa gran cultura. Piensa que el libro tenemos, obviamente, la parte textual, pero también tenemos en algunos libros la parte gráfica, la Ujú, ilustración. El libro condensa muchísimas cosas, ¿no? ujú. Digamos, es la cultura en un sentido amplio, ¿no? Y Manuel, en cuanto también vemos que o hemos visto o hemos analizado cifras de lectura que hay en nuestro país, que no son excesivamente altas, librerías que por un lado van abriendo nuevas, pero por otro lado también van cerrando muchas, ¿no? Entonces estamos en un punto de impasse, a lo mejor también cultural, ¿no? Donde vemos cines vacíos muchas veces, teatros vacíos. Hay una crisis cultural y un poco también a qué es debida este punto en el que estamos ahora de impasse cultural. Bueno, yo no creo que haya una crisis cultural. ¿Mm? Yo lo que creo que hay una crisis de consumo, que es Vale. diferente. ¿Mm? Consumo en general.
¿eh? Cultura se hace y mucha, ¿no? Cultura se hace mucha, creación se hace y mucha. Lo que tenemos que diferenciar entre lo que es una cultura, es que muchas veces lo canalizamos al ocio, y al consumo de ocio. Sí que hay, y es obvio, que hay una crisis de consumo, pero una crisis de consumo tradicional, porque se consume de otras maneras. De hecho, podemos decirlo, a lo mejor no consumimos en lectura, pero sí consumimos en audio. Nosotros estamos En el hablando móvil, ¿no? También. estamos hablando de libros en un podcast. Exacto. Es decir, tenemos una crisis del consumo y sobre todo del consumo tradicional. La gente no va a las salas de cine, pero sí que ve audiovisual a través de plataformas. Es decir, el consumo se ha cambiado. O sea, es decir, sí que es cierto que el índice de lectura en España ha subido en relación a hace 20 años y hace 10 años y hace 40 años, ha subido muchísimo. A mí una vez me dijo Rosa Montero cuando hablábamos de estas cosas, dice, no, es que el índice de lectura ha bajado. Dice, no, no te engañes, está mejor que nunca. Dice, antes veníamos de un país de analfabetos. Dice, ahora no. Pero lo que pasa es que no podemos pretender que sea mayoritario. Hay que también diferenciar en el índice de lectura. ¿De qué libro? No, de qué lectura, libros ¿no? no, un aspecto cultural importantísimo. Nosotros somos un país judeocristiano y somos un país de cultura católica. La cultura católica, hay una diferencia con los países protestantes, que son los grandes lectores. En un país protestante lo primero que te enseñan es a leer, porque no vale que te expliquen la Biblia. Tienes que leer tú la Biblia. Por lo tanto, la lectura se convierte en algo fundamental. Mientras que en los países católicos ha existido el púlpito. De hecho, los altares es la Biblia pauperum, la Biblia de los pobres, para que te la expliquen, ¿no? Entonces no te obligan a leer. De hecho, se perseguía leer la Biblia. Se perseguía leer la Biblia, se perseguía ir a las fuentes, porque lo que prevalecía era la oralidad. Y eso hay una gran diferencia. Los países nórdicos, además, tienen bosques y el papel les sale más barato, son países lectores, pero porque son culturalmente lectores, por esta tradición religioso-cultural que te he explicado. Pero eso ha implicado en que nosotros hayamos aumentado mucho los índices de lectura, aunque no estemos a la altura de los índices europeos, pero seguimos sumando lectores, se sigue leyendo y leemos. Las librerías, muchas caen y otras vuelven a crecer, siempre están ahí. De hecho, en el último mapa de librerías de CEGAL, que es la Confederación de Gremios de Libreros de España, se puede decir que aquí tenemos en la Comunidad Valenciana 255 librerías. Hemos crecido un 9%. Es decir, sí, caen muchas, pero se siguen... Caen muchas. ¿Que no tenemos los grandes índices? No tenemos los grandes índices, pero somos más lectores. Y hay que saber diferenciar una cosa importante. Nosotros no somos un país analfabeto. Somos un país iletrado. Es decir, iletrado de no letra. Es decir, del hábito, ¿no? del hábito de la lectura, pero en la escuela sí que se lee. Claro. Luego hay que analizar por qué se deja de leer cuando eres adulto. Aquello de, es que yo no tengo tiempo para leer, es que no sé qué, no sé cuánto. Luego, saber diferenciar lo que es la lectura ocio de lo que no es la lectura ocio. Pero nosotros accedemos a la cultura a través del audiovisual, a través del audio, a través de la oralidad. Ahí también quería engancharte una pregunta de ¿qué opinas también de nuevos hábitos de lectura o nuevos formatos? Podcast, por ejemplo, ¿no? Que se consume, hay un boom ahora del mundo de los podcasts, audiolibros, que también esto está hace mucho tiempo, pero como que ha resurgido, ¿no? el audiolibro, ¿no? Como tal. Y las nuevas tecnologías que tenemos ahora, como la inteligencia artificial, que te hace libros no solos, pero que ha incentivado también otro tipo de escritura o de lectura fomentada por la inteligencia artificial. ¿Tú qué opinas también de los nuevos mundos que se nos abre ahora en el mundo de la lectura? Me parecen fantásticos. Todo lo que sea acceder al conocimiento me parece maravilloso. Sea el formato que sea, sea el medio que sea. Accedemos a conocimiento. Y si accedemos a conocimiento,
seremos más sabios, seremos más felices, tendremos más criterio, etcétera, etcétera. Y adaptarse también a nuevos tiempos, ¿no? Porque hay cosas maravillosas ahora, Todo lo que inversión, sea, ¿no? todo lo que sea acceder al conocimiento, bienvenido y que vaya proliferando. Y Manuel, ahora me gustaría hacer un juego, ¿vale? Un juego que es como un partido de tenis, ¿vale? Que sería, yo te lanzo una pelota y tú me la devuelves, ¿vale? Esto es como un test rápido, ¿vale? Eh, primer lanzamiento, primera bola. El libro del año por ahora, ¿cuál sería para ti? Para Manolo Gil, Sí. de lo último que he leído, yo me quedo con Maniac, de Benjamín Labatut. ¿Escritor o escritora de moda? Bueno, una cuestión es la moda y otra la cualidad literaria. Hay un fenómeno literario en los últimos años que no entra dentro de lo que son las grandes cadenas, los grandes grupos editoriales, mejor dicho, pero sí es una escritora europea, irlandesa, que se ha convertido en un fenómeno, como es Mayo Farrell. Vale. Librería valenciana sorprendente. No una, todas las librerías valencianas son sorprendentes, todas las librerías independientes son sorprendentes, todas las librerías del gremio de libreros de Valencia son sorprendentes. Me gusta esa respuesta. Y un tema del que no escribe nadie. Yo creo que se escribe de todo. No hay tabús, no hay un ¿Qué es tema el más tabú? olvidado. ¿Qué es el tabú? Algo que no se... Yo creo que se escribe de todo, porque la literatura es muy amplia. Una novela gráfica diferente. Una novela gráfica diferente. Voy a apostar por valencianos. Y voy a apostar por una valenciana que está considerada entre las 100 mejores ilustradoras que hay actualmente en el mundo, que es María Herreros, y una novela gráfica que recomiendo, que se presentará en la Feria del Libro, que es El barbero de la guerra. Vale. ¿Un poeta o poetisa? Bueno, por supuesto, una poeta valenciana que quiero mucho, que es Sánchez Gregori, y un libro que es Jazz. Un clásico que siempre está ahí. Clásico que siempre está ahí este año, lo tenemos que decir, puesto que es el centenario de Vicent Andrés Estellés, El llibre de meravelles. Muy bien. ¿En qué caso la peli es mejor que el libro? Yo creo que son dos formatos diferentes. Hay buenas películas y hay malas películas. Hay buenos libros y hay malos libros. Hay buenas adaptaciones y la adaptación es una cosa, es un formato. Y bueno, el cine es el hay un cine. Oscar, ¿no? Y A la mejor adaptación, ¿no? el cine es el cine y Son lenguajes. Son lenguajes diferentes. ¿Y un libro inadaptable a versión digital? ¿Existe? Y yo es que tal como va la tecnología, no me atrevo a decir que las cosas están vetadas. Siempre hay dificultad en aquello que sea más vanguardista. Por lo tanto, por ejemplo, hay grandes dificultades en adaptar, por ejemplo, a Virginia Woolf, donde ella concentra en los personajes diferentes tiempos, bueno, reciprocidad de muchas cosas. Es complejo, ¿no? Todo lo que sea vanguardia o adaptar el Nadia de André Breton es muy complicado, ¿no? O Rayuela de Cortázar, ya que estamos en el centenario de Cortázar. Rayuela con esos saltos que da, ¿no? De una página a Yo otra. creo que es complicado porque cuando adaptas a versión digital, estos libros ya de entrada rompen la regla de las 3 unidades, la unidad de tiempo, la unidad de acción Total. y la unidad de personajes. Es que eso en digital también puede suceder, ¿no? Un cuento infantil recomendable. Bueno, pues aquí apostamos por valencianos también en un libro que cumple este año 100 años, 100 años no, 10 años, Vale. 10 años, que es la Mariano Tepor, que nos acerca a todo el imaginario fantástico de la cultura tradicional valenciana. Y para acabar, un sueño para futuras ediciones de la FIRA, ¿cuál sería? Pues crecer, sobre todo, que la gente acceda más al libro y que se compren más libros, lo cual implica que se lee más. Muy bien. Reto superado. Manuel, ahora te propongo un
una inmersión, ¿vale? Una visita virtual a una librería virtual, ¿vale? Donde vamos a recorrerla virtualmente y como si tú fueses este librero que está ahí en esa librería, que nos vas recomendando lo que vamos viendo en esta librería, ¿vale? Empezamos entrando a esta librería, donde huele con ese olor particular a papel, con ese silencio, ¿no?, que invita a dar una vuelta por esa pradera de libros que campa a sus anchas, que no están distribuidos aleatoriamente, sino que están con un claro propósito de fijarse en lo que quiere esa librería, ¿no? Y vemos un stand destacado con las principales novedades, con esas portadas llamativas, con esos títulos sugerentes. ¿Cuáles nos recomendaría esta persona que está en el mostrador, que en este caso eres tú? Bueno, pues depende un poco el perfil de lector que haya entrado a la librería, ¿no? Y depende un poco que le guste. Estos bestsellers, ¿no? Esos bestsellers. Y bueno, pues si te gusta la aventura, pues te recomendaría obviamente Ken Follett, ¿no? Ken Follett, si quieres alguna cosa, pues... Esos libros adictivos, ¿no? En un punto más literario, pues bueno, hay muchas cosas. Pues te recomendaría Eduardo Mendoza, que, bueno, que siempre es apostar sobre seguro. Aramburu, Fernando Aramburu, que también es un gran escritor y que tiene novedades este año y que lo tendremos en la Feria del Libro, ¿no? Y bueno, y después dices, esas novedades, esos bestsellers. Si eres un lector de romántica, la novela romántica se está leyendo mucho actualmente, ¿no? Sobre todo por jóvenes. Luego también un autor valenciano que se lee mucho es Máximo Huerta. Vale. Ese ministro efímero, ¿no? Sí, ministro efímero, pero ministro con muchísimos lectores. Sí, total. Ha tenido mucho éxito con la escritura. Y Manolo, ahora seguimos indagando por esta librería, pero me interesa, has comentado a Máximo, que es valenciano, pero Posteguillo, nos hemos dejado Posteguillo. Sí. Posteguillo, que ahora está con Julio César. ¿Cómo está? Ahora está con Julio César y también es valenciano. Pero títulos en valencià, de autores que escriban en valencià. Bueno, pues en valencià este año hay que leer a Vicent Andrés Estellas. Este año hay que leer a Vicent Andrés Estellas, puesto que es el centenario de Vicent Andrés Estellas, y hay que acercarse a su poesía. Yo recomiendo siempre el libro de Meravelles. El libro de Meravelles, que es el libro emblemático, o Café París, Hotel París, pero sobre todo el de Recomané Tenebres también, pero sobre todo el libro de Meravelles. Después, aquí lo tenemos en esta librería virtual, ¿no? ¿Qué tenemos actualmente? Pues yo recomendaría el libro de Elvira Cambrils, que fue Premio Enric Valor de la Diputación de Alicante, que es Archilicals. Este libro lo recomendaría. Luego, sobre todo, pues también ahora hay se ha hecho una nueva edición de las novelas de Ferran Torrent. Hay una biblioteca Ferran Torrent. Ferran Torrent es un autor popular que yo recomendaría. Siempre, de la misma manera que recomiendo leer a Estellés, siempre recomiendo en todo momento y en todo lugar leer a Fuster. Fuster nos marca la tiniebla de la modernidad, de la luz. Para los valencianos hay un punto y aparte. O sea, Fuster es el que nos trae la modernidad. Yo siempre recomiendo leer a Fuster. Y luego, bueno, tenemos muchísimos. Josep Piera, que es de la Safor, es premio de les Lletres Catalanes 2023, a Tomàs Llopis Guardiola, a Raquel Ricard, a Manuel Baisauli, a Martí Domínguez. Martí Domínguez tiene un libro fantástico que se dice del natural, que es un ensayo sobre la naturaleza en el arte y sobre todo en la historia de la pintura. Joan Benessiu, María Josep Escrivá. Es decir, tenemos una gran nómina y una gran nómina y una gran oferta de autores y autoras valencianos y que escriben en nuestra lengua. Hay que acercarse. Yo al lector
le pido, por favor, acércate a leer Descubre, en ¿no? tu lengua, en tu lengua. Exacto. Y Manolo, vamos ahora a la sección de novela gráfica, que también es un sector que está ahora muy, muy de moda y que hay muchos lectores y muchos autores. Recomiéndanos una novela gráfica también de un autor valenciano, autora valenciana, que no sea Paco Roca, que me los he leído todos ya, de Paco Pero Roca. Paco Roca hay que recomendarlo siempre. Paco Siempre, Roca en el siempre. en el 2024 y en el 2023 ha La sido última es el maravillosa, la autor última. de novela, ya lo arrastro desde hace tiempo, el gran autor y valenciano premiadísimo. Y por cierto, es el premio Feria del Libro 2024. Es el premio Feria del Libro. Por primera vez, la Feria del Libro apuesta y premia una novela gráfica. Es decir, que es tanto como apostar por el cómic, como ese nuevo formato que ya cuenta con tantísimos, yo diría que millones de lectores. María Herreros, que te lo he dicho antes, pero también no olvidemos a Cristina Durán, Cristina Durán, que ha sido Premio Nacional de cómic, ¿no? Y con aquella novela gráfica sobre el accidente del metro, o un éxito que tiene, que es María la Jabalina, donde ella también recupera la memoria histórica. Recomiendo también a Ana Peñas. Ana Peñas, que además es Premio Nacional de cómic, valenciana, y es la autora del flamante cartel que tenemos en la 59 edición de la Feria del Libro. Y ya para acabar, nos falta la poesía. ¿Cuál es en este escaparate de poesía, cuál Bueno, nos recomiendas? tenemos grandísimos poetas. Tenemos grandísimos poetas. Antes he recomendado, y vuelvo a recomendar, a Àngels Gregori Jazz. Àngels ya es una veterana a pesar de ser muy joven, pero bueno, tiene todos los premios habidos y por haber. Recomiendo también un poeta en castellano, que es Mario Herrero, un poeta muy joven, que se le dice, bueno, es el Rimbaud de Móstoles, es el poeta más joven en ganar el premio Loeb y es uno de los grandísimos poetas. También me gusta mucho Carlos Marzal, que fue el valenciano Carlos Marzal, que fue Premio Nacional de Poesía y hace unos años, y el año pasado publicó un poemario fantástico que se llama Euforia, maravilloso, y luego los clásicos nuestros y los veteranos. Por favor, Marc Granell, por favor, Josep Piera y por favor, Jaume Pérez Muntaner. Y ya que tenemos, pongamos un catalán que celebra el centenario, Joan Salva Papasseit. Fenomenal, pues ya salimos de esta librería con una buena carga de libros, de todos los que nos has recomendado. Y ya me gustaría acabar este podcast dedicado a la Feria del Libro, a los libros, a las librerías, con unas conclusiones finales, ¿vale? Un poco a modo de cómo sería para ti esa Feria del Libro perfecta, qué faltaría, qué le añadirías más, qué aditivos le pondrías a la Feria del Libro y qué le recomendarías también a una librería que aún no ha ido a personarse allí en la Feria del Libro, ¿qué le recomendarías? Bueno, en primer lugar, el formato de la feria, cualquier feria es un acontecimiento cultural, pero obviamente feria es un acontecimiento comercial. Las fórmulas son las que son. ¿Qué haríamos? Pues perfeccionar aquellas cosas que todavía pues, necesitan un poquito más de engrase, pero ir avanzando en estos modelos. Modelos que, dada la tecnología y dada cómo está el mundo del libro, no sabemos dónde nos llevará en un futuro inmediato, ¿no? Eso es lo que le pido, pero sobre todo pido que la gente siga viniendo a la feria, que se acerquen a las librerías, que se acerquen al libro, pero sobre todo que se acerquen a la librería. Y también hay una cosa en la lectura muy importante y no la olvidemos. Si no tienes dinero para comprarte un libro, hay una cosa que se llama biblioteca. Ve a la biblioteca, que son maravillosas. Ve a la biblioteca, porque la biblioteca también es la clienta del librero. Son los bibliotecarios y los libreros son los grandes profesionales, son los grandes prescriptores del libro, de la lectura privada y de la lectura pública. Son los grandes prescriptores, o sea, acercaros ahí.
Luego, ¿qué le pediría al Que librero? recomienda. Al librero que quiera, pues que se acerque a una de las profesiones más bellas del mundo, ¿eh? Una profesión también muy romántica, ¿eh? Sobre todo le pido que tenga resiliencia, Exacto. que aguante, y que no se arrepentirá. Y Manolo, ya para acabar, ¿cómo cerraríamos este podcast? ¿Cuál sería ese titular que te gustaría destacar de lo que hemos hablado aquí hoy? Pues yo cerraría en un titular, y el titular sería Id a la librería. Pues lo dejamos con esta frase. Gracias por estar aquí con nosotros, con Spy Podcast, vengo a hablar de la Fira del Llibre. Y nada, cerramos aquí el programa. Esperamos en próximos programas seguir hablando de cultura, de libros, de música, de todo lo que cualquiera de vosotros quiera venir aquí a hablar con nosotros en Vengo a hablar de. Gracias.